Mira, Sandra, ha llamado la fiscal, ¿vale? Que parece ser que hay un tema de trata de una chica que puede prestar declaración mañana en Lora y nos ha pedido, bueno, que pudiéramos estar allí acompañándola, asistirla. El SABA va dirigido a cualquier persona víctima de un delito. Es un servicio multidisciplinar que está atendido por profesionales del ámbito de la psicología, del trabajo social y del derecho, y el objetivo es asistir a la víctima de forma integral para que la misma pueda participar en su proceso judicial sin volver a vivenciar angustia ni una segunda victimización. Y yo me podría desplazar incluso el recurso esta tarde para poderla ver, hacerle una pequeña entrevista y sobre todo tranquilizarla que mañana no vea tanta gente nueva que conozca. Genial, genial. Genial, pues vale. Estaría estupendamente si te puedes desplazar hoy al recurso donde se encuentra la chica, tener una primera entrevista para que así mañana su declaración sea más segura para ella. La víctima no solamente sufre el delito, sino que además sufre lo que es la institucionalización de su problema. Es decir, la respuesta, en este caso, de la justicia muchas veces es dura, es lenta, es desconfiada, o por lo menos así lo percibe la víctima. Con lo cual, uno de los grandes retos es no añadir más sufrimiento a la víctima y entonces evitar lo que se llama doble victimización. Bueno, Lucía, y emocionalmente el hecho de interponer la denuncia y llegar hasta aquí, ¿cómo ha sido para ti? Pues muy duro, porque me sentía muy perdida, no sabía lo que tenía que hacer, me daba mucho miedo, nunca había ido a una comisaría de policía, muy perdida, mucha incertidumbre y miedo a las consecuencias, ¿no? y a qué iba a pasar después de la denuncia. Ese es otro de los grandes problemas en el tema de la violencia de género, ¿no? Porque los letrados y las letradas que formamos parte del turno de oficio no tenemos contacto con la víctima hasta que la víctima normalmente llega al juzgado. Buenos días, UFAM Protección, dígame. En el trámite inicial de presentar la denuncia ante los cuerpos de seguridad del Estado no estamos, con lo cual ahí la víctima se siente vacía, ¿no? Y es lo que también decimos que es la doble victimización de las víctimas de delitos de violencia de género, porque tienen que ir contando su situación personal en un momento en el que psicológicamente están muy vulnerables. La víctima llega muchas veces, la mayoría de ellas, temerosa, expectante, con miedo, porque realmente es un ámbito donde se siente, pues a veces muy desvalida. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer, tanto desde el punto de vista médico, es valorar ante todo a la persona, porque tenemos una persona que además es una prueba, tenemos que valorarla como prueba, en su ropa, en su estado psicológico, en su estado físico, pero lo primero es esta persona, y no podemos olvidar que tiene unas necesidades y un momento muy vulnerable. ¿Cómo has llegado a nuestro recurso? ¿Quién te ha derivado? ¿Cómo nos has conocido? Bueno, pues cuando estuve en la comisaría de policía sí que me hablaron, ¿no? de vosotras y también en el centro de la mujer de mi pueblo. Sí, también me aconsejaron que bueno, que para todo lo que tenía que ver con el tiempo, ¿no? que duraría el proceso judicial y tal, pues aquí que me serviríais de ayuda. Sin lugar a dudas, el ámbito rural es mucho más complicado, ¿no? Es cierto que desde los ayuntamientos, desde los servicios sociales de los ayuntamientos se hacen una gran labor, ¿no? A través de los centros municipales de información a la mujer se hace muchísima labor con las víctimas, pero aún así son núcleos más pequeños donde, volvemos a lo de antes, la víctima siente vergüenza de lo que le está ocurriendo, se siente culpable y no quiere que nadie se entere, le cuesta más trabajo poner una denuncia y, aunque parezca extraño, todavía hay casos en los que una mujer va a denunciar a un puesto de la Guardia Civil de un pueblo o a la policía local y le dicen: bueno, mujer, no te preocupes, que es buena persona, perdónalo, verás que esto no se va a producir.
Se han creado equipos itinerantes y luego también desde la perspectiva de facilitar recursos a la Administración de Justicia se han creado salas GESEL, estas salas amigables que van a permitir trabajar con la víctima al principio del procedimiento para preconstituir su declaración como prueba que luego pueda valer en el plenario, incluso no ser necesaria esa declaración de la víctima en el plenario. Yo quería preguntaros algo y es que, claro, en el momento del juicio yo nada más pensarlo me pongo muy nerviosa y como últimamente tengo tantos fallos de memoria y me cuesta trabajo pensar con claridad y mantener la atención, lo mismo en ese momento, que además voy a estar más nerviosa porque yo me conozco y no sé si voy a poder contar las cosas como ocurrieron o se me va a olvidar algo. Lucía, en ese sentido es importante que entiendas que todo lo que estás planteando ahora es normal, que de cara a ese juicio nosotras nos veremos antes para preparar esa en este tiempo, ¿no? No solo el día antes o los días antes, sino que vamos a hacer un acompañamiento psicológico para prepararte. Ahí creo que se ha hecho un esfuerzo importante y se ha crecido mucho. Primero porque se ha invertido, creo que en formación de todos los agentes que trabajan con las víctimas, desde jueces, fiscales, personal de la Administración de Justicia y luego todo el personal, abogados, procuradores, psicólogos, trabajadores sociales, criminólogos de los servicios que trabajan con víctimas. Y aquí sí que ha habido, creo yo, un salto cualitativo muy importante. ¿Cuál es el problema? El problema es que esta especialización y esta formación inicial no abarca a jueces que estaban anteriormente. Por otra parte, otro problema que puede existir es que haya jueces que no estén interesados en hacer esos cursos. Esos cursos no son obligatorios, por lo tanto no vamos a encontrar un grupo de jueces que no lo van a realizar, o incluso personas que lo han realizado y por ideas preconcebidas o por sus propios ideales e ideologías pues no admiten pues esta formación o este alcance. ¿Y eso del receso qué es? Pues simplemente si la situación te está superando, ves que no te salen las palabras, que estás entrando en pánico, en una situación de demasiado nerviosismo, lo comunicas al tribunal, salgo contigo, o en el caso de que ella te vaya a acompañar, sale ella contigo, tomamos aire, hacemos ejercicio de respiración, 5 o 10 minutos volvemos a la sala. Es importante que cuando detectes esa situación en ti, lo comuniques. Igualmente, si hay algo que no entiendas, el lenguaje jurídico a veces no es fácil y solicitas que se te reformule la pregunta de otra manera. Determinadas preguntas que le pueden descolocar, pueden no entender, y si encima pues cuando se le pregunta seriamente, se le pregunta con contundencia, o cuando se pregunta que quieren aclarar, se le vuelve a repetir el mismo término y cada vez con más violencia o con más severidad, pues nos podemos encontrar que esa víctima se intimide y conteste sin saber precisamente ni a lo que está contestándole o simplemente le está produciendo una agresión a la propia víctima. La víctima, aunque podamos valorar su testimonio, es que su situación emocional varía y no es lo mismo la manera de contestar unas personas que otras, y sobre todo si tenemos en cuenta las niñas, por ejemplo, si las estamos valorando en un abuso sexual, o una mujer o una chica, por ejemplo, con una discapacidad o que tenga un problema de comunicación, una dislalia, algo que no podamos entenderla bien. Vamos a imaginarnos una posible discapacidad física después de una serie de golpes. Y estoy queriendo recordar, porque se me viene mucho a la mente, una chica que quedó tetrapléjica, pero es que no solamente queda esa discapacidad, es que queda también una limitación a nivel personal enorme, y sobre todo porque el miedo y la desconfianza es todavía mayor. Nosotros apostamos porque la víctima que tenga algún tipo de discapacidad participe en su proceso judicial, adaptando en la medida de lo posible todos los recursos pues, para que ella se sienta que se le escucha, que ella es importante, que va dirigido sobre todo a reparar ese daño que le han hecho. Sí, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Soy Rocío de aquí del Saba de Sevilla,
¿Qué pasa? Mira, nos acaba de comentar la fiscal que tenéis un caso ahí de una chica que parece ser que es víctima de trata y bueno, pues queríamos un poquito saber en qué situación se encuentra, si tiene letrado, de qué país es y tal, pues bueno, pues por gestionar nosotros y hacer el acompañamiento. Tenemos que compaginar dos cosas. Por una parte, lo que es la averiguación del delito y su prueba, y por otra parte, la recuperación de la víctima. Entonces, los operadores jurídicos no podemos ser ciegos ante esa recuperación de la víctima. Mientras más victimización secundaria tenga, mientras más sufrimiento tenga en la parte de los juzgados, más difícil va a ser su propia recuperación. Estar más cerca de las víctimas, que al final nos hemos movido toda la vida en la dicotomía que tiene el proceso penal, que es la de castigo-reinserción del delincuente, y nos hemos olvidado de las víctimas, y hay que estar cerca de las víctimas. Se necesita más concienciación y sensibilización sobre lo que estamos tratando. La formación, corremos el riesgo de que sea exclusivamente técnica, cuando la formación debe ser amplia y multidisciplinar, y tener en cuenta que tan importante es en estas peritaciones los médicos y médicas forenses como las psicólogas o las trabajadoras sociales. La administración de justicia le impone a todo el mundo, ¿no? Nadie quiere ir allí, pero bueno, es verdad que se ha mejorado mucho, tanto con los juzgados especializados en violencia de género. Entonces, bueno, la víctima ya no lo ve como algo muy lejano, se intenta tener un contacto más cercano, también tienen la asistencia de si la solicitan o incluso sin la solicitarla, se pasa por allí para verla el personal del SABA, ¿no? Tanto los letrados del SABA como la psicóloga del SABA, y también le dan su apoyo, la acompañan si es necesario, incluso en su declaración o mientras se está tramitando el procedimiento, y eso también le ayuda, hace que un poco se haya acercado, pero lógicamente bueno, la administración de justicia está lejos para mucha gente.